Bien, buenos días mis hermanos. Ahí vamos poquito a poco mejorando. Me van a excusar la voz de tarro, la tosedera, la estornudadera. Le subimos el volumen al micrófono. En este día, primer domingo de diciembre, quisiera invitarlos a que fuéramos al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Capítulo 1, primer capítulo del Evangelio de Juan. Que dice así, esto es en Biblia de las Américas. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo, para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Versículo 8. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. El propósito esta mañana, a propósito que, lástima que la cortina no nos deja ver, pero yo no sé cuántos se asomaron a ver el pesebre. ¿Alguien lo vio? Porque tenemos ilustración material para esta predicación. Su título es El que nació en el pesebre. Y como tenemos un pesebre ahí, pues podemos, cada vez que lo veamos, pensar en ello. No sé cuántos de ustedes hacen pesebre en su casa, o algunos piensan de pronto que es pecado, que eso no se puede hacer. No importa cuál sea su condición al respecto, pero esta mañana quisiera comenzar contándoles la historia de Damián de Molokai. ¿Alguien conoce la historia de Damián de Molokai? Es una historia del siglo pasado, antepasado, del siglo XIX. No es la única historia que habla acerca de lo que significa encarnarse.
Es la historia de un hombre que en el siglo XIX, él era un sacerdote belga y él quería servir a los enfermos de lepra que estaban en Molokai. Molokai es una islita, un islote pequeño en las islas de Hawái. Y ese lugar fue escogido para que allí hubiera un hospital para leprosos. Y este hombre siempre quiso hacer cosas para ayudarlos, pero un día se puso a pensar que estas personas estaban allá aisladas y que nadie quería tener nada que ver con ellos. Así como cuando uno tiene gripe y se pone el tapabocas y entonces todos pasan y le hacen así de lejos. Parecido, aunque no es lo mismo. Y entonces, como nadie quería acercarse a ellos, nadie quería tocarlos, nadie quería vivir allí, eran personas que la verdad como que nadie quería saber nada de ellos. Pero este hombre, que era un sacerdote católico, decidió, para poder ayudarlos, irse a vivir con ellos. Una difícil decisión, pero básicamente él llegó con una decisión en su corazón y era: no vengo a observarlos, vengo a ser uno de ustedes. Y él se dedicó a trabajar con ellos, a curarlos, a ayudarles. A los que morían, él mismo les fabricaba un ataúd para enterrarlos. Hizo muchas cosas, casas, escuelas, conocía casi a cada uno por su nombre. En fin, se dedicó a vivir entre ellos. Hasta que en un momento clave, como estaba en una capilla y daba su sermón, él dijo: nosotros los leprosos. Y fue cuando todos se dieron cuenta que él también se había contagiado de lepra. Y eso fue algo sorprendente para su congregación. Ellos entendieron que básicamente él se había convertido en uno de ellos, por amor a ellos. Y eso ilustra muy bien lo que estos primeros versículos del capítulo 1 quieren decirnos acerca de Jesús. Quisiéramos recordar esta vez en la Navidad quién fue el que nació en el pesebre y por qué lo hizo. Aquí en este capítulo yo creo que hay un versículo clave que deberíamos memorizar, que es el versículo 14. Así es que subráyelo y lo invito a que lo memorice. En esta versión dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, te queremos rogar que nos ayudes a comprender quién es el que nació en el pesebre. Te rogamos que más allá de la cultura, más allá de las tradiciones, más allá de lo que en nuestra sociedad significa la Navidad y las múltiples distracciones y desviaciones que tiene, podamos nosotros poner nuestros ojos en ti, el que nació en el pesebre. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Bien, el que nació en el pesebre. Ese que nació en el pesebre, en primer lugar, es eterno, es creador, es vida y es Dios. No sé cómo seríamos capaces de entender lo que eso significa. Y quien crea que ya lo entiende, creo que no ha entendido nada. Y tal vez lo más orgulloso podría ser creer que lo podemos entender. En realidad no lo podemos entender, pero comprendemos lo que Dios nos ha dicho de ello. Dice en los versículos 1 al 3:
En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo estaba también se puede traducir como era. Así es que por eso en la Reina Valera aparece era con Dios y luego el verbo era Dios. Y aquí está la primera afirmación de quién es el que nació en el pesebre. El que nació en el pesebre, en primer lugar, es Dios. ¿Cómo sabemos que es Dios? Porque igual que en Génesis 1:1, ¿cierto? Cuando en el principio fueron creadas las cosas, Él ya estaba y el único que puede ser eterno es Dios mismo. Así es que estos primeros versículos afirman que Dios es eterno. Para nosotros eso es algo difícil de entender porque en realidad no tenemos una concepción práctica de lo eterno. Todos nosotros un día comenzamos y un día terminamos. Todos los que conocemos un día nacieron y un día murieron o muy probablemente un día morirán. Todos comenzamos el colegio tal vez o los estudios y un día los terminamos. Como dicen, todo lo que comienza tiene que terminar. Por eso para nosotros es muy difícil comprender esta idea de que Él ya estaba, que todo el tiempo había estado existiendo. Y eso nos dice que el que es eterno entró en un mundo que es temporal. Se sujetó a eso. Pero no solamente eso, sino que también allí se nos dice que no solamente Él ya estaba desde el comienzo, sino que Él estaba con Dios. Es decir, estaba el verbo que ¿quién es? Jesús estaba con Dios. Algunos dicen que se podría traducir, estaban cara a cara, el uno con el otro. ¿Eso qué quiere decir? No son el mismo. Y eso hay que entenderlo. Eso quiere decir que son diferentes Jesús del Padre. Jesús no es el Padre no es el Espíritu y el Espíritu no es Jesús. Los tres son personas diferentes pero con una misma, única sustancia. Los cristianos nos inventamos esa famosa palabra de la Trinidad, que todos dicen, pero eso no aparece ahí en la Biblia, ¿dónde está? Pues la palabra no aparece, pero el concepto sí está ahí. Aparece tanto el Padre eterno, el Hijo eterno y el Espíritu eterno. Aparecen los tres como Dios, como un solo Dios. Y aquí no hay sino dos opciones, o somos politeístas y adoramos varios dioses, o creemos en la Trinidad, o mejor la triunidad de Dios. Evidentemente no somos politeístas. Ustedes saben que hay iglesias que no son trinitarias, son unitarias. Ellos no creen en la Trinidad. Y es importante saber por qué creemos eso, y es porque la Biblia afirma constantemente que hay tres personas diferentes, por eso decimos que no es el mismo, no son el mismo, ni uno es la emanación de otro, ni uno creó al otro, como algunas sectas enseñan, los mormones, los testigos de Jehová, que niegan la deidad de Cristo. Ellos son famosos por modificar la traducción en este versículo, cuando dicen no que el verbo era Dios, sino que el verbo era un Dios. Un es un artículo ¿qué? Indeterminado. Indeterminado. Uno entre muchos. Pero
eso no es lo que dice el pasaje. Y lo más gracioso es que en otros pasajes sí no lo traducen de esa manera. Lo aplican ahí, pero no lo aplican en el resto de las escrituras. Así es que, ¿quién es el que nació en el pesebre? Estamos tratando de entender quién es el que nació en el pesebre, porque es muy complicado entender quién es el que nació en el pesebre. Nuestra mente es demasiado pequeña para comprender la grandeza de aquel que nació en el pesebre. Pero sabemos que es Dios, Dios eterno, que es una de las personas de esta triunidad que, ya existiendo, tomó forma de hombre. Y entonces comprendemos que esto es un principio esencial que no es negociable. Pero yo no sé en realidad, usted en medio de la natilla y los buñuelos, si se detiene a pensar un poquito en eso. Aparte de que Él es un ser que no fue creado porque siempre ha existido, ¿cierto? Dice en el versículo, en el 2 dice que Él estaba en el principio con Dios nuevamente. Se reitera lo que dice en el 1, que el verbo estaba con Dios. Lo que dice es que eran personas diferentes, siendo un solo Dios. En el versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia claramente afirma que en Jesús fueron creadas todas las cosas, todas las que hay en el cielo y en la tierra. Colosenses 1, 16, 17 y Hebreos 1, 3 hacen la misma afirmación. ¿Alguien quiere leer Colosenses 1, 16, 17? ¿Quién se anima a buscarlo? Colosenses 1, 16, 17. Ese es el que nació en el pesebre. Estamos acostumbrados a ver ahí como un bebecito. Bueno, algunos colocan ahí un bebecito, otros no lo colocan porque no les gusta. Pero si piensan en ello, Lucas 2 nos dice que nació en un pesebre porque no había lugar para él en la posada más cercana. Pero es increíble pensarlo. El que nació en el pesebre fue el creador de todas las cosas. Lo hizo a usted y me hizo a mí. Él vino a juntarse con todo lo que ya había creado. Él es el sustentador de absolutamente todo. Dice Hechos 17, 28, en el discurso de Pablo, en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, que no podemos vivir, movernos o ser sin su vida. Pero Él siempre ha vivido, se ha movido y ha sido constantemente. Y eso es lo que va a decir el versículo 4. El versículo 4 dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todavía no alcanzamos a comprender qué quiere decir eso. Él es la vida, Él es la fuente de la vida. Todo lo que nosotros conocemos es recibido, pero Él no es algo que tiene o que recibió, sino es algo que siempre ha existido. De Él es que viene la vida porque Él mismo es la vida. Así es que, para retomar esta primera idea de que Él es el Dios eterno, creador, que ha venido a nacer en ese pesebre,
debemos estar firmes ante falsas ideas acerca de ello. Y esas falsas ideas abundan en las sectas y abundan también en épocas como la Navidad, en donde en todo se piensa, menos en algo como eso. Así es que no rebajemos al nacido en el pesebre, no lo dejemos únicamente en su humanidad, sino seamos conscientes que Él, siendo Dios y siendo hombre, ha nacido en ese pesebre. En los siguientes versículos, desde el 5, dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y se va a extender hacia adelante, hablando y utilizando varias veces esa misma expresión de la luz, contrastándola con las tinieblas. Así es que lo primero que podría decir es que en este versículo 5 dice: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Es un gran contraste, ¿no? Es un opuesto, luz. Cuando decimos luz, ¿qué se imaginan? El sol. Y cuando decimos tinieblas, ajá. Digamos que intelectualmente la luz es la verdad. Cuando decimos que tenemos iluminación, es porque tenemos comprensión, porque tenemos algo de conocimiento. Si decimos tinieblas, por el contrario, ¿qué sería? No sería verdad, sino sería mentira. No sería iluminación, sino sería falta de entendimiento, confusión. Si decimos que la luz es lo moralmente correcto, la santidad, entonces las tinieblas, ¿qué son? El pecado, la iniquidad. Así es que tenemos aquí el antagonismo entre la luz y las tinieblas, que desde el principio hemos venido estudiándolo en Génesis. En Génesis 3:15, ¿qué sucede? ¿Sí? La promesa, ¿a quién? Es la promesa a la serpiente de poner enemistad, ¿cierto?, entre la serpiente y la descendencia de la mujer. ¿Eso qué es? Luz, tinieblas. El conflicto que allí comienza y se desarrolla por toda la Biblia. Acá dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. En Reina Valera creo que tiene una expresión que es mucho más coherente con lo que estoy diciendo, que es que las tinieblas no, ¿quién tiene Reina Valera? No prevalecieron, porque eso encarna el conflicto que hay entre las dos. Comienza en Génesis 3:15 con esa promesa de enemistad entre las dos. Pero podríamos ir a lo largo de toda la Biblia y buscar siempre dónde se manifiesta ese conflicto. Por ejemplo, en el intento del faraón en Egipto por matar a los nacidos del pueblo de Israel. ¿De donde quién fue rescatado? Moisés, que luego haría parte de todo el plan de Dios para traer su pueblo. En el caso, algunos ejemplos de Job, donde Satanás aparece como un
tentador y como un acusador delante de Dios acerca de Job. Siempre oponiéndose, siempre diciendo lo contrario. O en Isaías y Ezequiel, donde poéticamente se nos narra el origen de la caída de Satanás, su rebelión contra la luz. Pero para no ir por más lugares, por ejemplo, en Mateo, al comienzo, en la tentación de Jesús, donde Satanás, ¿cierto?, se acerca a él para tentarlo. Y Jesús vive el conflicto y supera el conflicto. O, igual que el faraón, Herodes intentando, cuando se entera de que hay un rey, y como solo él quiere ser rey, ¿qué se propone? También matar a todos los niños que haya, para que no vayan a ser ningún rey. Nuevamente el conflicto entre la luz y las tinieblas. ¿O qué diríamos de Efesios 6? Guerra espiritual, conflicto espiritual, en donde se nos dice que hay una constante batalla, por lo cual se nos dice que debemos tomar, ¿qué? La armadura de Dios, y tomamos el escudo para apagar los dardos del enemigo. En fin, el conflicto es muy, muy evidente hasta el final de la historia. En el Apocalipsis estamos leyendo que ese conflicto se sigue extendiendo. Pero ¿las tinieblas pudieron frenar la luz? No, no fue posible. Así es que lo primero que queremos decir de que se nos dice que es la luz, es que esa luz brilla en medio de las tinieblas. El que nació en el pesebre es la luz, pero es una luz que vence sobre las tinieblas, totalmente y definitivamente. Eso es lo que vamos a ver, y debemos ser conscientes de ese conflicto, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que no nos descuidemos ningún instante y más bien confiemos en la victoria que el Señor ha dado. ¿Cómo la ha dado? Viniendo a nacer en un pesebre. Debemos vivir en esa confianza y debemos, obviamente, no andar culpando a Satanás de todo lo que nos sucede ni de nuestros pecados, sino también atender a nuestro enemigo interno, ¿no? Esta película se llama Durmiendo con el enemigo. Tenemos que estar atentos a nuestra vieja naturaleza, a nuestra carne para hacerla morir y no solamente andar echándole culpas a Satanás. Entonces, Él es la luz, una luz triunfante. La luz que dijimos es atacada, pero no puede ser apagada. La luz siempre resplandece en las tinieblas. Pero esta luz también necesita ser anunciada. Dice en el versículo 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Eso pareciera que fuera como un paréntesis ahí en medio de la expresión de Jesús viniendo a este mundo. Pero se están contando los hechos, yo creo que históricamente. Y el primo de Jesús, si sabían que Juan Bautista era primo de Jesús, nació primero que él. Los cálculos hacen ver que pudo haber nacido unos 6 meses antes que él. Eran de edades similares. Y él tenía una misión que cumplir, y es que la luz sea anunciada. Creo que hoy cantamos acerca de eso.
Él era su precursor, era el que preparaba el camino. Así es que la importancia de Juan como mensajero es notable, pero claramente Juan dice que él es un enviado, él es un mensajero y aclara que él no es la luz, ¿cierto? Sino que su tarea es señalar a Cristo y anunciar la pronta llegada de la luz. Y eso yo creo que nos habla también de la labor que nosotros debemos cumplir. No necesitamos atraer la atención de los demás hacia nosotros mismos. Y no estaría muy bien, como hoy en día muchas veces sucede, hablar de la iglesia de tal o cual pastor famoso, sino hablar de la iglesia del Señor Jesucristo. Y que la atención sea atraída y llevada hacia Él y no hacia los hombres. Debíamos seguir el consejo de Juan el Bautista de que nosotros menguemos para que Él sea quien crezca. Y debemos anunciar ¿a quién? Al que nació en el pesebre. En esta época de Navidad tenemos esa tarea, tenemos esa labor. Así es que anímese y si en su casa, no sé, hace algo para invitar a alguien y le dice, venga, lo invito a una novena cristiana. De pronto alguien dice, uy, sí, interesante, ¿cómo será eso? Y usted le enseña por qué nació Jesús en un pesebre. Y le enseña, qué sé yo, si quiere enseñarle, si quiere darle 9 lecciones acerca de Jesús, pues puede hacer su novena cristiana. Eso sí, invítelo a una natilla con buñuelos y verá que eso es todavía más atractivo. Usar la circunstancia de Jesús para mostrar su humildad al anunciarlo, creo que es algo importante. Mostrar que a pesar de que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no tiene una barrera, no vive en un palacio con unas puertas cerradas en donde nadie puede entrar, sino por el contrario, se hizo como uno de nosotros, así como lo ilustró el padre, ¿cómo se llama? Ya se les olvidó el nombre. Damián de Molokai. Molokai es la isla en Hawái donde vivían aquellos leprosos. Y nos muestra que Él nos ha venido a buscar. Todo aquel que se acerca a Él tiene acceso. Puede entrar hasta el trono de gracia. Pero ¿cómo debe ser hecho esto? Bueno, los siguientes versículos allí lo explican. Dice el versículo 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Y evidentemente el no le conoció no se refiere a que no sabían quién era Jesús. Para su tiempo, la gran mayoría de personas sabían quién era Jesús. Hasta su pueblo tenía todas las indicaciones acerca del Mesías que vendría, pero aún ellos le cerraron la puerta, aún ellos no le conocieron. Y eso habla de lo que sucede también en nuestro tiempo. Mucha gente ha oído de Jesús, habla de Jesús, en especial en diciembre, pero ¿qué tal si les preguntas, ¿pero lo conoces? Y tienes una oportunidad para mostrarle quién es Jesús. Este conocimiento se refiere a una relación personal, no simplemente a saber quién es. La palabra conocer muchas veces se utiliza para relaciones íntimas y en este caso sucede eso, es una relación íntima que tengo con Jesús.
dice que al venir al mundo, en el versículo 9, alumbra a todo hombre. Esto no quiere decir que todo hombre automáticamente es salvo. Lo que quiere decir es que hay un ofrecimiento de salvación para toda persona que quiera responder a él. Acá, en este versículo 10, se afirma justamente que había unos que no lo conocían, que no lo conocieron, pero había otros que sí lo conocieron. En el versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y eso sí que resulta trágico. Cuando alguno de los nuestros no nos recibe, cuando alguno de los nuestros nos rechaza, no sé qué sensación ha tenido usted. ¿Ha tenido esa experiencia? Imagínese cuál es la experiencia de Jesús, rechazado por aquellos que él mismo creó, por aquellos que él mismo está intentando salvar. Menos mal que Jesús no es como nosotros. Menos mal que nosotros, menos mal que él no depende de nosotros. Él es autosuficiente y su amor no depende de lo que hagan o dejen de hacer los demás, como en nuestro caso, que nos afectamos mucho por lo que los demás hacen o dejan de hacer, lo que dicen o dejan de decir. Estamos en el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso realmente es increíble. Y pienso en esta Navidad porque se supone que ellos debían saber del tiempo cuando vendría. Eran quienes conocían las profecías, eran quienes tenían el anuncio, pero estaban totalmente distraídos, no estaban mirando. Y cuando uno se pregunta por qué no lo recibieron, mi conclusión es que tenían unas falsas expectativas de él. Estaban pensando que el que iba a venir era otro, que el que iba a venir iba a satisfacer sus propios deseos, sus propias expectativas. Los iba a liberar de los romanos, les iba a dar una gran prosperidad, les iba a devolver el reino glorioso que tuvieron bajo Salomón. Y en esta época la gente no está atenta a este rey, porque tiene falsas expectativas pensando que Dios debe hacer lo que ellos quieren. Debe hacer algo que no es para lo que viene, y por eso no lo reconocen, no lo reconocen. Versículo 12. Más, pero, qué gran diferencia hace una sola palabra. Hay unos que no lo conocieron, pero hay otros que sí lo conocieron. Dice acá: a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Así es que esta luz, que es por unos rechazada, por otros es abrazada. Algunos han dicho que los judíos rechazan a Jesús porque sienten que los cristianos los han perseguido durante muchos años. Y históricamente algunos llamados cristianos los han perseguido en la época de las cruzadas, en la época de la Inquisición, y los culpan de la muerte de Jesús, lo cual también es cierto, pero no son solo ellos, somos también nosotros los culpables de la muerte de Jesús. Hasta para algunos ha llegado a ser el holocausto que causó Hitler la consecuencia por el rechazo que tuvieron de Jesús. La buena noticia es que hoy en día hay judíos aceptando a Cristo.
Eso causa algunas confusiones y algunos dolores de cabeza, pero gloria a Dios de que entre ellos hay unos que no le rechazan, sino que creen en Él y le reciben. Se estima que hay, sobre todo en Estados Unidos, una gran cantidad de judíos creyentes en Jesús. Ahora, después de ese más, de ese pero, se nos dice qué es lo que le da acceso legal a alguien a ser hijo de Dios, a acceder y a disfrutar esa luz. ¿Qué es? Es sencillamente lo que dice todo el Evangelio de Juan: los que creen en Él. Al final del Evangelio de Juan está el propósito por el cual fue escrito. Juan 20:31 dice eso, ¿no? Que el propósito por el cual fue escrito fue para que creyeran en Jesús y para que creyendo en Él tuviesen vida eterna. Y ese es el mensaje de principio a fin del Evangelio de Juan. Los que creen en su nombre. ¿Estás disfrutando de la luz? ¿A qué grupo perteneces? Podría ser que entre alguno de nosotros haya alguien que aún no se encuentre en el grupo de los que disfrutan la luz, de aquellos que por la fe llegan a ser hijos de Dios. Pero ustedes saben que la luz hace que el pecador huya, hace que el pecador se esconda. Es como cuando se prende la luz en un lugar donde hay cucarachas. ¿Qué sucede? Salen todos corriendo. Pero así somos los pecadores cuando se enciende la luz de Jesús en ese lugar. Salimos corriendo porque no queremos que nuestros pecados sean traídos a la luz. Entonces, si siempre huimos de Dios, ¿cómo puede ser eso posible? Pues acá está la explicación. Dice el versículo 13 que los que creen en su nombre son aquellos que no nacieron de sangre. Es decir, no es por un asunto racial, no es por ser judío. Hoy hay muchas de esas corrientes mesiánicas que quieren judaizar a todo el mundo y confunden eso, pero acá dice que no nacieron de sangre. Eso no es ni de familia, ni es porque mis papás son cristianos, ni tampoco porque nací en tal o cual país. Tampoco es de la voluntad de la carne. No es por esfuerzos humanos. No es porque yo haga mucha fuerza. Jesús se lo explicó bien a Nicodemo, ¿no? Le dijo, es como nacer de nuevo. Cuando usted nació, usted no estaba pujando. La que estaba pujando era su mamá. Usted no hizo nada de fuerza. Así es con Dios. Dios es el que le dio la capacidad para que usted naciera de nuevo. Entonces, no es por esfuerzos humanos. Y tampoco dice que es por la voluntad del hombre, sino de Dios. Así es que no hay ningún sistema religioso que se haya creado por el cual alguien llegue a nacer de nuevo. No es como en algunos lugares se dice, este es el movimiento elegido, aquí, este sistema o este sistema. No. Es exclusivamente de Dios. Bien, llegando al versículo 14, que dijimos que ese es el versículo que hay que memorizar, ¿cierto? ¿Alguien ya lo memorizó? Ese es un versículo navideño para memorizar. Se hizo carne, es decir, el Dios invisible. Ustedes sí saben que Dios es invisible, porque Dios es espíritu.
se hizo visible en el que nació en el pesebre. Y Él es el primogénito de la creación. Se humilló haciéndose carne como uno de nosotros, sin dejar de ser Dios, simplemente renunciando temporalmente a sus privilegios, se despojó a sí mismo. Filipenses 2 lo narra muy bien, pero no solamente se hizo como uno de nosotros, sino que dice ahí dice que habitó entre nosotros, así como lo hizo Damián de Molokai. Se fue a vivir en ese lugar y Jesús vino a vivir en este lugar con nosotros. Cumplió la ley. Eso también se podría traducir ahí cuando dice que habitó entre nosotros. Es el mismo verbo de tabernacular. Porque el tabernáculo era el lugar donde él habitaba con su pueblo. Vivió con nosotros de diferentes maneras. Él siempre quiso habitar con nosotros. En el huerto del Edén, ¿qué era lo que sucedía? Habitaba con Adán y Eva. Y luego de la caída, siempre quiso habitar y tener una relación. Lo muestra en el pueblo de Israel por medio del tabernáculo, por medio del templo. Y ahora lo cumple en el que nació en el pesebre. Habitó entre nosotros. Él tuvo emociones humanas, cerebro humano, cuerpo humano. Tuvo que aprender obediencia, dice el libro de los Hebreos. Comer, dormir, cumplir toda la ley. Cumplir lo que nosotros debíamos cumplir y sufrir las consecuencias que nosotros debíamos sufrir. Acá también dice, en este versículo 14, no solo que habitó entre nosotros, sino que vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Él siempre quiso eso, revelar su gloria. Desde el huerto del Edén, y va a revelar su gloria al final de los tiempos. Es lo que siempre ha buscado. Así es que cuando mires al pesebre, lo que puedes ver allí es la gloria revelada de Dios. Y la gracia y la verdad que Él manifestó. En los versículos sucesivos dice que Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Lo cual nos dice que el que nació en el pesebre es suficiente porque Él es preeminente. Él estaba antes y dice allí que es que primero que yo. Y cada uno de nosotros podría decir eso, es primero que yo. Como Él es preeminente, recordamos que todo ha sido no solamente creado en Él, sino que es de Él, por Él y para Él. Esa es la razón por la que nosotros celebramos, una de las razones por las que celebramos la Cena del Señor todos los domingos. Es porque Él es el centro de nuestra adoración. El centro de nuestra adoración, la Biblia no la plantea hacia el Padre. El centro de la oración, la Biblia no la plantea hacia el Espíritu Santo. Y hay muchos movimientos que se desvían en ello porque el Padre, dice Filipenses 2, exaltó a lo sumo y puso en un lugar de preeminencia a Jesús, porque Él así lo quiso, para que toda rodilla se doble delante de Él, para que todos lo adoren a Él. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Ejecuta y aplica su obra para que la gloria vaya hacia Él. Eso no deja no hace que dejen de ser Dios,
Pero esa es la razón, porque Él es el primero, Él es preeminente. Ahora, algo más que aparece allí que lo hace suficiente al que nació en el pesebre. Dice el versículo 16, pues de su plenitud hemos recibido y gracia sobre gracia. Él es suficiente y Él es abundante. Él le dijo a la mujer samaritana: el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. El que coma de mi cuerpo no tendrá más hambre. Él es suficiente. El que nació en el pesebre es suficiente para nosotros. Y aquí hay una expresión de ello. Pues de su plenitud, dice el versículo 16, ¿a qué se refiere con la plenitud? Que lo tiene todo. Igual que en Colosenses, creo que también es donde se cita eso, donde dice que en Él estamos completos, porque en Él habita la plenitud de la deidad. Tenemos todo, tenemos el paquete completo. El que nació en el pesebre no le falta nada y nos da gracia sobre gracia, una y otra vez todos los días. Además de ello, dice en el versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Aunque nos parezca que la ley es mala, la ley no es mala. La ley simplemente refleja el carácter de Dios. Los malos somos nosotros, que no podemos cumplir con la ley y necesitamos de la gracia de Dios, ¿cierto?, para poder acceder a Él. Evidentemente, con la aparición de Él en el pesebre, vinieron la gracia y la verdad. Y la gracia y la verdad incluyen el justo juicio de Dios, la condenación. Eso es verdad. Dios es un Dios de gracia que nos ofrece salvación, pero al que le rechaza, ciertamente le juzgará. Dice también que en el versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que nació en el pesebre revela a aquel que no podemos ver. A veces es un poco contradictorio, sobre todo en el Antiguo Testamento. Hay alguna expresión en donde decía, por ejemplo, que Moisés podía ver cara a cara a Dios. Pero yo creo que eso no se refiere a que lo pudiera ver cara a cara. Es más, en mi comprensión de las Escrituras, no creo que podamos ver al Padre cara a cara. ¿Por qué? Porque el que se ha hecho hombre, el que ha tomado la forma de hombre para venir a nacer en este pesebre, es el que tiene cuerpo humano. Y habiendo resucitado, Él es el que está materializado. Pero el Padre y el Espíritu son eso, son espíritu. Siempre vamos a ver a Dios por medio de Jesucristo. Esa es mi comprensión. Algunos teólogos pues no están de acuerdo, pero lo que yo veo es eso. Quisiera terminar en esta mañana leyendo un pasaje acerca de ello en Éxodo 33, en donde se habla de la compañía, de la presencia prometida de Dios a Moisés y al pueblo de Israel, donde Moisés claramente no quiere ir sin la presencia de Dios. Pero quiero leer unos versículos desde el versículo 11. Éxodo 33, 11. ¿Lo tienen? Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor,
nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Es decir, muestra cómo hay una relación cercana entre Moisés y el Señor. Pero esta expresión cara a cara, más bien revela que hablaba con él con mucha cercanía, no que le pudiera ver. Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué es lo que nos mostró con el nacido en el pesebre? Y le respondió, versículo 19: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Quién es el que nació en el pesebre? El único que nos muestra a Dios. Señor, queremos dar gracias en este día, aunque la Navidad no sea algo ordenado, Señor, en tu palabra. Reconocemos que históricamente ha sido santificado su significado por cristianos en diversos tiempos y lugares. Queremos, Señor, mirar al bebé del pesebre y sorprendernos una vez más. Tratar una vez más de comprender quién es el que se ha revelado. Damos muchas gracias, Señor, por este regalo inmerecido, y pedimos poder celebrarlo en esta época. Pedimos poder anunciarlo en esta época, porque hay muchos que no lo conocen. Gracias por darnos en Cristo Jesús la posibilidad de verte, de disfrutarte. Te honramos en este día, en su nombre. Amén.